Capítulo 15, aquí estamos, y dice versículo primero, y ocurrió de días. Nosotros ya vimos esta expresión en el capítulo anterior. De días significa al cabo de un año. Ocurrió de días, en los días de la siega de trigo, que es más o menos en Shavuot. Visitó Shimshon a su mujer con un cabrito y dijo: llegaré a mi mujer en la recámara. Y no le dejó entrar el padre de ella. Veamos qué ocurre. Dice que visitó Shimshon a su mujer. No estamos acostumbrados a este tipo de matrimonio, pero parece ser que existía en muchas culturas y también en la judía. Sigue habiendo gitanos, vi un reportaje de un patriarca en Granada, y beduinos también que tienen más de una mujer, convive con una de ellas y la otra puede incluso vivir en otra ciudad y la visita de tanto en cuanto. Claro que Shimshon, que sepamos, no tenía otra mujer en aquel momento, pero como que eran de diferentes nacionalidades, tal vez no quería forzarla durante el primer año a que se separara de su familia. Así dice la halajá, que debe alegrar especialmente a su mujer durante el primer año, por lo que pueda costarle a ella separarse de sus familiares. Normalmente la mujer abandonaba a su familia y se iba a vivir con la familia de su marido, pero durante el primer año, dice la Torá, limpio estará para su casa durante un año y alegrará a su mujer que ha tomado. Aunque esto no implica normalmente que no puedan ni deban convivir como marido y mujer. Por supuesto, el hecho de ir de alegrar a su mujer no significa que no puedan convivir, significa todo lo contrario. Pero cuando a la mujer le cuesta separarse de sus familiares, entonces el marido tiene que esforzarse para que su mujer no sufra, para alegrarla. Y aquí puede significar que Shimshon pensó que era lo mejor para ella dejarla en casa de sus familiares mientras que él regresaba a su casa. Y de este modo se separaban. Y así pasó un año entero. La halajá también dice que en la fiesta de Pesaj, si la mujer quiere comer del sacrificio pascual con sus padres, tendrán preferencia sobre el sacrificio que haya preparado a su marido, a la elección de la mujer. Y hoy en día, si la novia quiere pasar la primera festividad en casa de sus padres junto con su marido, por supuesto, no se lo puede negar. Shimshon viene a verla y trae consigo un cabrito para celebrar esta reunión, como quiso ofrecer también su padre al ángel cuando vino a anunciarle el nacimiento de Shimshon, y como vimos en el caso de Breshit, en el caso de Yehudá, cuando quiso allegarse a Tamar pensando que era una ramera. En todos estos casos vemos que traen como regalo, traen un cabrito. Vamos a ver, Francesc, este episodio de los zorros, o bien es un auténtico milagro, o bien en la tierra de Israel debía estarlo literalmente tapizado con zorros. Bueno, en primer lugar, efectivamente aquí hay, actualmente sigue habiendo muchos animales salvajes, y ahora con el hecho de ir atrapando a los 300 zorros, pues ya veremos, no tiene por qué ser en un mismo día. Bueno, sigamos con lo nuestro. Aún no hemos llegado a esto, Francesc, con paciencia, y vamos a ver lo que vamos a explicar aquí. Sigo en el versículo primero. El
padre de ella no le dejó entrar a la recámara donde estaba su mujer. El padre de ella no le deja entrar, puesto que ha anulado el matrimonio de su hija con Shimshon y ha entregado la joven a otra persona, como vimos al final del capítulo anterior. Por supuesto que el padre de la esposa no puede hacer una cosa así. Si el marido quiere repudiar a su mujer, quiere divorciarse, tiene derecho a hacerlo, pero el padre de la novia no puede decidir una cosa así. Cuando la novia de Shimshon había descubierto a sus compatriotas el significado del acertijo, Shimshon se había enfadado mucho con ella y la había abandonado. Durante todo un año, el suegro había supuesto que la odiaba y que la había abandonado por completo y que Shimshon ya no regresaría nunca. Y por esto la había entregado a otra persona. Pero como ya vemos, no tiene ninguna potestad para hacerlo. Y el segundo matrimonio no tiene ningún valor. Y tiene razón ahora Shimshon al enfadarse con el suegro, pero desvía el enfado hacia sus compatriotas los filisteos, que al fin y al cabo todo esto es solamente una excusa para azotar a los enemigos, para causarles daño. Versículo 2. Y dijo el padre de ella: dije que odiar la odiabas, y se la di a tu compañero. ¿No es su hermana menor mejor que ella? Cásate con la jovencita, será mucho mejor. Te ruego que la tomes en su lugar. Pero Shimshon no acepta la proposición, y les dijo Shimshon: estoy limpio esta vez de los filisteos cuando haga con ellos una maldad. Shimshon necesita una excusa para que su ataque no sea considerado como una rebelión contra el gobierno filisteo, sino como un simple acto de venganza particular, más o menos aceptable, contra alguien que le ha ofendido. Y ya vimos que mató a 30 filisteos en el capítulo anterior para pagar su deuda. El agravio de haberle quitado a su mujer y haberle dado a otra persona no es algo pasajero, y cualquier persona se vería ofendido en un grado que le encendería una ira implacable. Veremos a continuación que la excusa no es suficientemente buena a ojos de los filisteos como para justificar la venganza que lleva a cabo contra ellos. Seguramente ellos captan que los actos de Shimshon son algo mucho más particular, o sea que se lo toma demasiado en serio. Los filisteos no serán los únicos en pensar así. Ya veremos que hay gente en su propio pueblo que piensa igual, que Shimshon está exagerando y que está en realidad manipulando los hechos para causar daños a los filisteos. Versículo 4. Y fue Shimshon y capturó 300 zorros, tomó antorchas y giró cola a cola, y puso una antorcha en medio de cada 2 colas, y prendió fuego a las antorchas, y soltó en los sembrados de los filisteos, y quemó desde la hacina hasta la alzada y hasta el campo de olivar. La hacina es el montón de haces que se van amontonando, los haces que van segando, los van amontonando, es un montón de haces, esto en castellano se llama hacina. La alzada es lo que aún no ha sido segado, y el campo de olivar, o sea que lo quema todo. Para esto tiene estos 300 zorros, y ahora vamos a ver si con lo que he preparado doy una respuesta suficiente
para Francesc. En primer lugar, ¿qué tienen de especial los zorros? Su astucia. Dicen nuestros sabios que los zorros, cuando ven un peligro en el camino en que pensaban atacar, dan la vuelta y atacan desde otra dirección. Es un modo de decir que cambian de opinión. Esto es lo que han hecho los filisteos al quitarme a mi mujer y dársela a otra persona. Es una traición. Una traición que se remonta al acuerdo que tuvo lugar entre su rey, el rey de los filisteos, Abimelech, con nuestro antepasado Abraham, por iniciativa del filisteo, de no atacarse mutuamente, y firmado en el acto de las 7 ovejas que dan el nombre de la ciudad de Beersheba. Hasta ahora, no es una metáfora, lo está haciendo en serio. Les está enviando los zorros. Esto lo hace, pero ¿por qué usa los zorros? Tiene su significado. Hasta ahora no habíamos visto a los filisteos más que en el capítulo 10 de nuestro libro de Shoftim, en que aparecen como socios de los amonitas contra los cuales luchó Yiftach. Pero no vemos que nadie les atacara, que nadie les hiciera nada. Pero en realidad con esto ya habían roto el pacto firmado con Abraham. Y aquí, al principio del capítulo 13, cuando empieza el relato de Shimshón, nos dice que hubo una época de 40 años en que fuimos entregados en manos de los filisteos. Con lo que entendemos que siguen traicionando el pacto, con lo que ha quedado completamente abolido. Shimshón coloca 150 zorros de espaldas a otros 150, se dan la espalda a igual que vosotros nos habéis dado la espalda a nosotros. Y Shimshón ata una antorcha en las dos colas. Cuando los zorros sienten el fuego en sus colas, no van a huir en una sola dirección. La presencia del otro zorro le obliga a dar vueltas y las darán en medio de los campos de trigo de los filisteos que están a punto de ser segados, causando enormes estragos. Seguramente lo hace lejos de la ciudad de Timnata, puesto que los filisteos lo identifican como el yerno del Timnateo, y nadie llama así a alguien de su propia ciudad. A alguien de tu propia ciudad no le vas a llamar con el patronímico, ¿verdad? Entonces está claro que todo esto lo hace lejos de la ciudad de Timnata. Tampoco sabemos si lo hizo todo en un solo día y en un solo lugar. Da la impresión de que iba soltando parejas de zorros en lugares diferentes y en días diferentes, de modo que todos los filisteos se sintieron duramente afectados. Iba saboteando por todos los campos de los filisteos. Los iba atrapando cada vez 2 zorros, los ataba, les metía una antorcha en medio y los soltaba en medio de los campos de los filisteos, sí, pero sin causar daños de vidas humanas, solamente daños materiales. Ok. Versículo 6, y dijeron los filisteos, ¿quién hizo esto? Y dijeron, Shimshón, el yerno del Timnateo, porque éste tomó a su mujer y se la dio a su compañero. Y subieron los filisteos y la quemaron a ella y a su padre. Parece como si lo hicieran para calmar el enfado de Shimshón. Tu suegro te ha traicionado y tu mujer ha fornicado con otro, puesto que esta segunda boda no tiene ningún valor, y por esto merecen pena de muerte. Pero tal vez lo hicieron para devolverle el golpe, puesto que no le hacen nada
al amigo que tomó a su mujer por esposa. Solamente matan al suegro y a la mujer. Y por lo tanto, si hubieran matado también al amigo, entonces Shimshon podría decir, han hecho justicia. Pero está claro que no buscan la justicia. Y les dijo Shimshon, si actuáis así, pues me vengaré de vosotros y después cesaré. Dice Shimshon, si hubierais castigado solo al suegro y al amigo que me robó a mi mujer, tal vez no tendría nada que decir. Pero al quemar también a mi mujer, con esto no aplacáis mi ira, sino que la encendéis más aún. Pero ya sabemos que Shimshon en realidad solo buscaba excusas, y si hubieran quemado tan solo al suegro también se habría vengado. No es nada personal, es una guerra nacional contra los filisteos. Y los hirió pantorrilla sobre muslo un gran golpe, y descendió y habitó en la hendidura de la peña de Etam. ¿Qué es esto de pantorrilla sobre muslo? Es una expresión extraña cuyo significado no está del todo claro. Los comentaristas dicen que les hirió mientras huían, de modo que cuando caían al suelo, la rodilla se doblaba y la pantorrilla golpeaba el muslo, patas arriba. Y esto es el significado de pantorrilla sobre muslo. O sea que cuando se caían, se quedaban espatarrados en el suelo y la pantorrilla se levantaba y golpeaba el muslo. Hay otra explicación que dice que las pantorrillas se refieren a los soldados de infantería que van a pie y los muslos son los jinetes y que hirió a diestro y siniestro de este modo. Y de este modo les dio un gran golpe, muchos muertos, aquí sí que hubo muertos, pero no dice cuántos fueron. Y descendió y habitó en la hendidura de la peña de Etam. ¿Qué es esta peña de Etam? ¿Dónde está esta peña? ¿Por qué nos indica el nombre del lugar si no aparece en ningún otro lugar para que podamos compararlos entre ellos? No aparece en ningún otro lugar esta peña. El nombre de Etam aparece muy pocas veces y una de ellas está directamente conectada con nuestro tema. Porque el primer libro de Crónicas, capítulo 4, versículo 3, al hablar de la genealogía de la tribu de Judá, menciona a Avi Etam, o sea, el padre de Etam, justo después de mencionar a los habitantes de Tzorá. O sea, había gente de la tribu de Yehudá, estamos hablando de la tribu de Yehudá, había gente de la tribu de Yehudá que habitaban en Tzorá, y justo después habla de Avi Etam, del padre de Etam. Cuando habló de los habitantes de Tzorá, mencionó a su hermana Tzlelponi, que es la madre de Shimshon. Por lo tanto, este versículo en el libro de Crónicas está directamente relacionado con nuestro relato. Pero al decir Avi Etam, puede referirse al padre de una persona llamada Etam, pero también puede significar el fundador del lugar llamado Etam. Y este es su verdadero significado en este versículo, puesto que todas las veces en que aparece este nombre se refiere a un lugar y no a una persona. Cada vez que aparece Etam es un lugar y no una persona. O sea, que los hermanos de Tzlelponi habían fundado una nueva ciudad con este nombre, que no es mencionada en el libro de Yoshua cuando habla de las ciudades de la tribu de Judá que iba conquistando Yoshua y las iba repartiendo y eran las que habían tocado a la tribu de Judá. Por lo tanto, está claro que
se trata de una ciudad nueva, fundada ahora por esta gente, que aparece aquí a continuación. Pues no le confiere ni una fuerza extraordinaria, ni una astucia especial, solamente un valor, ¿cómo se dice esto? Sí, un valor, o sea, una valentía, un valor para ir a atacar a los filisteos. Nada de fuerza, nada de astucia y otras cualidades. Todo esto son cuentos que está claro que da la impresión de que esto es así, que es gracias al nazareato de Shimshon, pero en realidad no es así. Todo esto lo veremos en el siguiente capítulo. Lo dejamos para entonces. Ok. En el mismo libro de Crónicas, en el versículo siguiente, después de mencionar a Avi-Etam, unido con una conjunción copulativa, que los relaciona directamente, nos habla de los fundadores de Betlehem, que había sido arrasada anteriormente, por lo que podemos suponer que esta ciudad de Etam no estaba muy lejos de Betlehem, pero en realidad no tenemos ninguna referencia, no sabemos dónde estaba exactamente esta ciudad. De todos modos, sí que sabemos que se trata de un lugar que pertenece a la tribu de Yehudá y que son parientes directos de Shimshon. Por lo tanto, es un lugar perfecto para que Shimshon pueda esconderse de los filisteos. La respuesta a tu pregunta, Miquel, la contestaremos, si Dios quiere, en la clase que viene. En el versículo 8 vemos que Shimshon causa grandes daños a los filisteos después de haberle, o sea, daños aquí ya de vidas humanas, después de haberles causado daños materiales en los versículos anteriores con los zorros, y los filisteos ya están más que mosqueados, y por lo tanto en el versículo 9 dice que subieron los filisteos y acamparon en Yehudá y se esparcieron por el Lehi. El Lehi es un lugar. Y los hombres de Yehudá dijeron, ¿por qué habéis subido contra nosotros? Y dijeron, los filisteos contestan, para prender a Shimshon hemos subido, para hacerle como él nos ha hecho. Él ha empezado y por lo tanto ahora se merece un castigo. Vamos a por él. Los filisteos llegan al territorio de Yehudá sin encontrar ninguna traba, pero aún así entablan un diálogo con los líderes de la tribu de Yehudá. O más bien, son los líderes de la tribu de Yehudá quienes se apresuran a salir a su encuentro para intentar evitar algún desastre. No parece probable que los líderes de Yehudá no supieran nada de las travesuras de Shimshon. Parece igualmente claro que saben que se está escondiendo en su territorio. Y también está muy claro que los filisteos no pasarán por alto lo que les está haciendo. La verdadera cuestión desde el punto de vista de la tribu de Judá es cómo se lo toman los filisteos. Si lo consideran como un lobo solitario o como un zorro solitario, a quien deben perseguir sin tener en cuenta al resto de la tribu de Dan y de Judá, o si lo consideran como un representante de todo el pueblo de Israel. Esta es la cuestión desde el punto de vista de los judíos. ¿Cómo se lo van a tomar ahora los filisteos? ¿Van solamente en contra de él, de Shimshon, o le consideran a Shimshon un representante de todo el pueblo y por lo tanto van a por todos nosotros? Los filisteos han acampado en el territorio de
Judá, y en lugar de organizar una partida de caza, por lo que nos da la impresión de que lo consiguieron, sí, en lugar de atacar, en lugar de empezar a buscar directamente a Shimshon, acampan en el territorio de Judá. Por lo tanto, esto nos da la impresión de que lo consideran más bien un representante del resto del pueblo de Israel. Y esto es muy peligroso. No tendrían que haber acampado, tendrían que haber buscado, empezar la búsqueda de Shimshon. Por esto, la respuesta de los filisteos es muy tranquilizante. Ellos les dicen claramente a los líderes de Judá que vienen solo a por él, pero implican en su caza a la tribu de Judá, a los familiares de Shimshon, y que son también los dueños del lugar en que se esconde, para que ellos hagan el trabajo, para que la tribu de Judá vayan a buscar a Shimshon y lo entreguen en manos de los filisteos. Tal vez por esto ha ido Shimshon a esconderse en este lugar. Tal vez lo que busca en realidad es despertar a la tribu de Judá para que comience a luchar contra nuestros enemigos, como hicieron al principio de nuestro propio libro de Shoftim, en que fue esta la tribu que tomó la iniciativa para guerrear. Shimshon no es más que un desencadenante, como la serpiente. En el libro de Breshit dice, sea Dan una serpiente junto al camino, una culebra junto al sendero, que muerde los jarretes del caballo y cae su jinete hacia atrás. Shimshon es de la tribu de Judá. La serpiente solo hace que el jinete caiga al suelo, pero luego debe venir el héroe que dé muerte al jinete, porque si no es así, no habrá servido de nada el esfuerzo de la serpiente. Shimshon no puede vencer él solito a todos los filisteos. Solo puede azotarlos, molestarles, en ataques que no sé si podríamos llamarlos siquiera de guerrilla, puesto que Shimshon trabaja completamente solo. No son grupos de judíos que van a luchar contra los filisteos. Él hace todo el trabajo completamente solo con la ayuda de los zorros. Pero su misión en realidad es la de despertar a quienes podrían llevar a cabo una verdadera batalla contra los filisteos y derrotarlos definitivamente. Exactamente, sí, Miquel. Veremos en el próximo capítulo que incluso les abre las puertas para facilitar la batalla de la tribu de Judá contra los filisteos. Versículo 11. Y descendieron 3000 hombres de Judá a la hendidura de la peña de Etam y dijeron a Shimshon, ¿no sabes que los filisteos gobiernan sobre nosotros? ¿Y qué es lo que nos has hecho? Y él les dijo, como ellos me hicieron, así les he hecho. 3000 hombres de Judá. La tribu de Judá es capaz de organizar a 3000 soldados dispuestos para luchar. Pero en lugar de ir a luchar contra los filisteos, se dirigen a la peña de Etam donde se esconde Shimshon. ¿Qué les pasa? ¿Cómo no comprenden lo que está ocurriendo? Los soldados de Judá no quieren luchar contra los filisteos. No porque no quieran, sino porque no pueden. O por lo menos así dicen. Los filisteos son mucho más fuertes, esto está claro. Y también son un enemigo temible. Y con todo, es decepcionante la reacción de Judá.
a no ser que se trate de otro problema. Efectivamente, hace 783 años que nuestro padre Abraham firmó un pacto con Abimelech, el rey de los filisteos, y se comprometió a no hacerles ningún mal. Así dice en el libro de Bereshit, capítulo 21, en que Abimelech le dice a Abraham, y ahora júrame por Dios aquí, si me mentirás a mí y a mi bisnieto y a mi nieto, como la bondad que hice contigo harás conmigo y con la tierra en que habitaste. Y firmaron el pacto con 7 ovejas, junto al manantial, que tomará el nombre de este acontecimiento. Así dice a continuación, versículo 31, por esto llamó el nombre del lugar Beersheba, porque allí juraron ambos. Teniendo en cuenta que el numeral 7, Sheva, y el verbo jurar, Shava, tienen la misma raíz, con lo que puede traducirse manantial de las 7 ovejas o manantial del juramento, que significa exactamente Beersheba, si es el manantial de las 7 ovejas o si es el manantial del juramento. Y los pactos, como ya sabemos, no pueden romperse sin un motivo muy fuerte, a pesar de que haya pasado ya el tiempo estipulado. Los filisteos dijeron 4 generaciones, hasta mi bisnieto. Yo, mi hijo, mi nieto y mi bisnieto. Son 4 generaciones, hasta que pasen 4 generaciones. Es el tiempo de este pacto. Pero a pesar de todo, ¿quién será el que se atreverá a romper un pacto firmado por nuestro padre Abraham? Cierto que ya hace tiempo que murió el bisnieto de Abimelech, y también es igualmente cierto que los filisteos han tomado la iniciativa contra Israel y han sido ellos los que han roto el pacto. Aún así, los líderes de Judá son muy responsables y no se atreven a dar el paso contra los descendientes de Abimelech. No pueden. A esto me refería yo cuando decía que la tribu de Judá no puede luchar contra los filisteos. ¿Por qué no puedo luchar contra ellos? Porque firmamos un pacto. Aunque tampoco protestaron cuando vieron que Shimshón les hostigaba, tal vez pensando que las acciones de un individuo más o menos irresponsable no podían considerarse como ruptura del pacto por parte de toda la nación. O sea, lo que hace este loco es cuenta suya. Y no nos metáis a nosotros en el cuento, nosotros seguimos respetando el pacto. Hasta que llegan los filisteos ahora y les obligan a tomar partido. ¿Estáis con nosotros o con vuestro terrorista? Y ellos toman partido en contra de su compatriota. Los filisteos habían dicho que venimos a castigarle para hacerle como él nos había hecho. Y Shimshón les dice a sus compatriotas, los judíos, como ellos me hicieron, así les he hecho. ¿Quién ha empezado? No es un simple echarse la culpa el uno al otro, sino que Shimshón intenta explicarles a sus hermanos de la tribu de Judá qué es lo que está pasando aquí. Les contesta del mismo modo que habían hablado los filisteos. Pero en realidad ellos son los primeros en traicionar el pacto firmado por nuestros antepasados y lo han hecho varias veces y de un modo muy grave. No tiene ningún sentido seguir guardando la fidelidad a un tratado que ya no tiene valor, que los filisteos han pisoteado con desprecio. Es el comportamiento de los filisteos como también
lo era el de los cananeos y de los moabitas y de los amonitas y por supuesto de los amalequitas, que firman pactos para luego pisotearlos. Parece ser que sus hermanos no están convencidos del todo y encuentran un modo de guardar las buenas relaciones con ambos bandos. No matarán a Shimshón, sino que lo entregarán maniatado al enemigo. A ver qué pasa. Sí, exactamente, Miquel. Dicen los judíos, la tribu de Judá, si Shimshón tiene razón, tal vez algún milagro les salvará la vida. Y de todos modos ellos habrán cumplido con los filisteos, ya que lo entregan maniatado. Versículo 12. Después de que Shimshón les haya explicado cómo ellos me hicieron a mí, así les he hecho yo a ellos, esto no les convence a la tribu de Judá, y le dijeron, para prenderte hemos descendido, para entregarte en manos de los filisteos. Y les dijo Shimshón, juradme que no me dañaréis. Y le dijeron diciendo, no, sino que atar te ataremos y te entregaremos en sus manos, y matar no te mataremos. Y lo ataron con 2 sogas nuevas y lo sacaron de la peña. Al llegar él hasta Lehi, los filisteos salieron a su encuentro gritando, y prosperó sobre él el espíritu del Señor, y fueron las sogas que estaban sobre sus brazos como lino que arde al fuego, y se fundieron las ataduras de sobre sus manos. Esta expresión es muy importante, ya que significa que no hubo un solo momento de esfuerzo o de dilación, sino que las sogas se le caen de los brazos. No tiene que hacer fuerza, sencillamente las sogas se caen fundidas de sobre sus brazos. Veremos más expresiones en las siguientes ocasiones y deberemos ver las diferencias, son muy importantes. Versículo 15. Y halló una quijada de burro fresca, y extendió su mano y la tomó, y mató con ella a 1000 hombres. Y dijo Shimshón, con la quijada de un burro, amontonar 2 montones. Con la quijada de un burro, he matado a 1000 hombres. Este versículo es un canto de victoria que canta Shimshón al ver lo que ha conseguido hacer. Un cántico muy peligroso, pues se pone a sí mismo en el centro de la acción, vanagloriando su proeza. Veamos el significado de sus palabras. Es un juego de palabras en hebreo, ya que el sustantivo burro, jmor, es idéntico al infinitivo de amontonar, jmor. Y la tercera palabra es el dual de montón, jamoratayim, 2 montones. O tal vez debamos decir que es el dual de burro, 2 burros, refiriéndose a que los filisteos se comportan como burros, pues pertenecen a un pueblo muy vasto y sin rastro de inteligencia. ¿Por qué? Porque no son capaces de entender que si hubieran guardado ellos también fidelidad al antiguo pacto con Abraham, no tendrían que temer al pueblo de Israel en ninguna época. Por lo tanto, ellos carecen de la inteligencia normal, lo que los convierte en burros. Como tampoco podrán comprender nunca que el país pertenece al pueblo de Israel, ya que para ello
tendrían que reconocer la profecía divina, que es tan lejana a sus burdas supersticiones. Y por lo tanto carecen también de la inteligencia humana según el concepto de Israel, que humano, perdón, que humano para nosotros es quien está por encima de los burros y es capaz de captar la presencia divina y de acatar los mandamientos divinos. Y por lo tanto, son doblemente burros. Y por esto les llama Hamorataim, dos burros. O tal vez debamos pensar en otro burro que está en juego. Veamos qué ocurre a continuación. Versículo 17. Y al terminar de hablar, arrojó la quijada de su mano y llamó a aquel lugar Ramat Lehi. Y sintió una gran sed y clamó al Señor y dijo: Tú has dado por mano de tu siervo esta gran victoria, y ahora moriré de sed y caeré en manos de los incircuncisos. Y abrió Dios la cuenca que está en el Lehi, y salió agua, y bebió, y recobró su espíritu, y revivió. Por esto llamó su nombre En Hakore Asher Balehi, hasta el día de hoy. Lehi, ¿qué es este Lehi? Esta palabra Lehi significa precisamente quijada o mejilla. Por lo tanto, cada vez que dice que tomó la quijada del burro, en hebreo dice que tomó el leji del burro. Leji es la quijada o la mejilla. Y ya le da el nombre por anticipado al lugar en que habían acampado los filisteos al venir a reclamar la entrega de Shimshón. Shimshón había llevado a cabo una proeza y se la había adjudicado a sí mismo al decir que él había matado a los 1000 filisteos. Con la victoria había arrojado la quijada, que ya no sirve para nada, pero de pronto se da cuenta que también le han abandonado a él, también lo han arrojado. Sus hermanos de la tribu de Yehudá no responden a su llamada y son capaces de entregarlo en manos de su enemigo. Se muere de sed por el desespero que siente. ¿Tiene algún sentido todo su esfuerzo? Su tribu le deja actuar, pero sin que ellos se comprometan. Al igual que él arrojó la quijada del burro, sus hermanos también le han arrojado cuando han creído que su función había acabado. Él ha sido el burro que ha llevado a cabo lo que ellos, la tribu de Judá, no se veían capaces de hacer. Y ahora parece como si también el Creador le haya abandonado, permitiendo que se muera de sed, quitándole todas sus fuerzas para que caiga en manos de los filisteos. Se ha quedado sin fuerzas. De pronto brota de su boca una oración que hace que cambie su situación. Tú has dado por mano de tu siervo esta gran victoria, y ahora moriré de sed y caeré en manos de los incircuncisos. El que ha actuado es el Creador, quien lo ha hecho por medio del que se autodenomina su siervo, Shimshón. Hay que fijarse en esto, porque Dios no le llama siervo mío a Shimshón. Es Shimshón el que se autodenomina siervo del Creador. No es lo mismo. Puede ser que tú te creas ser siervo de Dios y en realidad no lo eres. Hay que ir con cuidado con esto. No todo el que se autoadjudica toda una serie de títulos significa que se los merezca de verdad.
De pronto ha perdido su fuerza y puede caer en manos del enemigo, de modo que se cause una profanación del nombre divino. Caeré en manos de los incircuncisos tan diferentes del pueblo de Israel. En el momento en que sale de su boca esta declaración, se abre un manantial de la cuenca que está en la quijada. ¿Qué es esta cuenca? ¿Dónde está exactamente? ¿Cómo debemos traducirlo al castellano? ¿Con mayúscula o con minúscula? En hebreo no hay diferencia. Pero en castellano, cuando lo traduzco yo al castellano, quiero saber si esta palabra quijada hay que ponerla en mayúscula o en minúscula. Si estamos hablando del lugar llamado Lehi, quijada, lo pondremos en mayúscula. Se trata de un cráter o una hendidura en la roca que hay en este lugar, del que brota de pronto un manantial. Pero si lo escribimos en minúscula, Lehi, estaremos hablando del hueso de la quijada del burro, en el que hay una cuenca formada al caer un diente, y de allí brota el milagroso manantial capaz de saciar la sed de Shimshón. Se trata de su propia declaración, que sale de la mejilla o de la quijada del burro, que es el propio Shimshón, y que es la que saciará su sed y le devolverá el espíritu de heroísmo que casi había perdido. En hebreo, como ya sabemos, no tenemos la ayuda de las mayúsculas o minúsculas para descifrar su verdadero significado. De todos modos, Shimshón recupera sus fuerzas, su esperanza que creía perdida. Como dice Rabbi Tarfón, no eres tú quien debe acabar la tarea, pero tampoco puedes librarte de ella. Tú empiezas esta lucha contra los filisteos, aunque sepas que no puedes acabar tú la tarea. ¿Y qué te importa? Tú cumples con tu misión y el resto pues ya no es cuenta tuya. Ya solucionará el problema el Creador. Cada uno lleva a cabo su parte y con ello influye en el resultado final, aunque de momento en lo que hagamos no le veamos ninguna posibilidad. Es parte de la eternidad de la que somos parte integral. El mundo no empieza ni termina con nosotros, pero cada uno de nosotros juega en él un papel único y especial. Si tú no lo cumples, vendrá otro y lo hará de otro modo del que tú lo habrías hecho, por lo que habrás perdido la oportunidad de dejar tu huella en la eternidad. Cada uno según su capacidad y según su esfuerzo, por supuesto. Pero esto es nuestra misión, cada uno hace lo que puede y con esto formas parte de la eternidad. Pero si tú te desesperas de antemano y dices, total, no voy a poder llevar a cabo, no voy a poder llevar a cabo toda la misión, entonces no haces nada y no formas parte de la eternidad. Tu esfuerzo no quedará grabado porque no te has esforzado. Por eso llamó su nombre En Hakore Asher Baleji. Literalmente el manantial del que clama, que está en la quijada, refiriéndose a la oración de Shimshón, el que clama. Ha desaparecido la vanagloria que vimos en su primera frase de amontonar 2 montones o 2 burros. Ha reconocido que él no es más que un eslabón en la larga cadena de la historia de Israel. Las acciones de Shimshón influyen directamente en el desarrollo de Israel, que está a punto de terminar una época muy difícil para pasar a otra más significativa.
Cierto que aún no podemos ver ningún resultado de las acciones de Shimshon, porque no somos capaces de ver lo que ocurre en el subsuelo, ya que a mitad de la época en que actuó Shimshon, en el año 2823 de la creación, nace Shaul, que será el primer rey de Israel. Ocurre algo, estamos viendo las cosas. Falta muy poco para que pasemos de la época de los jueces a la época de los reyes. Y parte del crédito debemos dárselo, por supuesto, también a Shimshon, a este partisano, a este terrorista, que llevó a cabo una parte determinada del esfuerzo del pueblo de Israel contra los filisteos y en su propio desarrollo, en el desarrollo del pueblo de Israel mismo. Termina el capítulo diciendo: y juzgó a Israel en los días de los filisteos 20 años. El texto no nos dice nada de la función del juez en sí. Lo que hemos visto hasta ahora parece ser previo a la época en que juzgaba. O sea, todos estos capítulos relatan lo que ocurrió antes de empezar a juzgar. Y en el capítulo final, el final del capítulo siguiente, está claro que es lo último que hace, porque muere al final del capítulo siguiente. Y por lo tanto, ¿dónde está su misión de juez? Parece como si toda su misión se tratara únicamente de luchar contra los filisteos, defendiendo las fronteras de la tribu de Dan y de Yehudá, y tal vez ganando algo de terreno. Aquí se me ha colado una D en minúscula. No los extermina ni consigue siquiera alguna victoria decisiva sobre ellos. Todos sus ataques en realidad no son más que defensas para intentar aliviar un poco la situación de Israel, y nos quedamos sin entender cuál es esta misión de Shimshon, qué es lo que hizo Shimshon en todos estos 20 años. Con esto terminamos el capítulo de esta semana un poco más temprano de lo normal, pero como que ahora ya nos metemos en el último capítulo, pues lo dejamos ya para la semana que viene. Así espero. Sí, pero esto ya lo veremos en el capítulo siguiente. Nosotros intentamos hablar aquí, intenté explicar qué significa esto de que juzgó a Israel en los días de los... ¿Qué significa este juzgar? ¿Qué es lo que hizo exactamente? Esto no hemos conseguido descifrarlo de momento, y veremos si conseguimos sacar algo más en el capítulo siguiente, que, como ya digo, será en la semana que viene, si Dios quiere. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima. Shalom.